Las armas que inundaron el frente. Cómo nacieron los subfusiles soviéticos. La historia comienza con una contradicción brutal que pocos conocen. El Ejército Rojo quería un subfusil moderno cuando todavía no sabía para qué debía servir. Esa es la chispa inicial, el error original que marcó todo lo que vino después. A mediados de la década de los años 20, la dirección militar soviética anunció su intención de crear un arma automática compacta, capaz de disparar munición de pistola, algo que en aquel momento sonaba ambicioso y casi imprudente. No existía experiencia real, no había doctrina clara y, lo más importante, no había consenso sobre el papel de ese arma en el campo de batalla. En el año 1925 se hizo pública la intención de desarrollar un subfusil propio. Un año después apareció el encargo técnico y con él comenzó una carrera llena de dudas, errores y decisiones tomadas a ciegas. El primer problema surgió antes incluso de diseñar el arma: la elección del cartucho. El viejo cartucho del revólver Nagant se reveló rápidamente como una opción fallida. Carecía de potencia adecuada y complicaba la automatización. Por eso, en el verano de 1928, los ingenieros comenzaron a mirar hacia afuera, hacia un cartucho extranjero que ya había demostrado su eficacia: el 7,63x25 de Mauser. La decisión fue pragmática y al mismo tiempo reveladora. En 1929 se reconoció oficialmente que todos los trabajos de diseño se realizaban ya bajo ese cartucho. Un año más tarde fue adoptado con una ligera modificación nominal, pasando a llamarse cartucho de pistola de 7,62 milímetros modelo de 1930. El cambio de nombre ocultaba una realidad incómoda. La base del sistema era alemana. Se compraron licencias, maquinaria y tecnología. Durante años, incluso en los manuales oficiales, se seguía utilizando la denominación Mauser. Ese cartucho se convirtió en el cimiento absoluto de todos los subfusiles soviéticos posteriores, sin excepción. Con la munición definida, comenzaron los intentos de crear el arma. En 1929 apareció uno de los primeros prototipos serios, diseñado por Degtyaryov. Al año siguiente se organizó un concurso oficial, pero el resultado fue desalentador. Todos los modelos presentados fueron rechazados por las mismas razones. Eran demasiado complejos, poco fiables y extremadamente difíciles de producir en masa. La industria simplemente no estaba preparada. Degtyaryov no se rindió. En 1931 presentó una versión revisada con una caja de mecanismos tubular, mucho más adecuada para la producción, y un sistema de retroceso semilibre. Un año después, ese sistema fue simplificado aún más hasta convertirse en un retroceso libre. Las pruebas de 1933 colocaron finalmente su diseño en cabeza. Aún así, el arma seguiría sin estar lista. Se necesitaron años de ajustes, correcciones y promesas hasta que el 9 de julio de 1935 el subfusil fue finalmente aceptado en servicio bajo el nombre de PPD, modelo de 1934. Pero el arma llegó antes que la doctrina. Nadie sabía realmente qué hacer con ella. El subfusil fue concebido como arma para oficiales subalternos y mandos medios, no para soldados comunes. Y ahí comenzó el rechazo. Muchos oficiales consideraban absurdo cargar con un arma pesada, que podía superar fácilmente los 5 kilogramos con munición, cuando su función era dirigir unidades, no disparar en primera línea. En las tropas se extendió la idea de que sería más útil concentrar esos subfusiles en unidades de reserva, empleándolos solo cuando fuera necesario crear una alta densidad de fuego en combate cercano, en trincheras o zonas urbanas. Las pruebas en las unidades revelaron una realidad incómoda. El PPD era caro, complejo y frágil para los estándares de una guerra moderna. En 1939, tras múltiples modificaciones, fue aceptado de nuevo como modelo revisado, pero los problemas no desaparecieron. El mando tenía la extraña sensación de estar escuchando la misma historia por segunda vez.
la confianza en Degtyaryov se erosionó rápidamente. Sus promesas de solucionar todos los defectos ya no convencían a nadie. El 10 de febrero de 1939, el PPD fue retirado de la producción y devuelto a los arsenales. Parecía el final definitivo, un fracaso completo. Pero la historia aún no había terminado. Al final de ese mismo año, la Unión Soviética entró en guerra con Finlandia, y allí, en los bosques y la nieve, los soldados soviéticos se enfrentaron a algo que cambiaría todo: los subfusiles Suomi en manos finlandesas. Su eficacia en combate cercano fue tan impactante que, en enero del año siguiente, el PPD fue resucitado de urgencia. No porque fuera bueno, sino porque no había nada mejor disponible. Era eso o nada. El regreso del PPD no fue un renacimiento, sino una medida desesperada tomada bajo presión extrema. El arma volvió a las líneas de producción con un único objetivo: poner algo automático en manos de la infantería lo antes posible. Nadie hablaba ya de perfección, fiabilidad a largo plazo, ni comodidad del combatiente. La prioridad era fabricar rápido, aunque el precio fuera a pagar después con fallos en combate. A partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj en la que cada decisión técnica tenía consecuencias inmediatas en el frente. Para acelerar la producción, se introdujeron simplificaciones urgentes. Se revisaron tolerancias, se redujeron operaciones de mecanizado y se intentó eliminar todo aquello que no fuera absolutamente imprescindible. Algunas de estas decisiones funcionaron, otras crearon nuevos problemas. Uno de los cambios más visibles fue el abandono del cargador sectorial original de 25 cartuchos en favor de un cargador de tambor de gran capacidad. Oficialmente podía alojar más de 70 cartuchos, lo que prometía una densidad de fuego muy superior en combates cercanos. En la práctica, aquel tambor se convirtió en una fuente constante de maldiciones. El diseño del cargador estaba condicionado por la geometría previa del arma. En lugar de crear un sistema nuevo desde cero, se optó por adaptar un tambor que recordaba sospechosamente al modelo finlandés, pero con una solución soviética apresurada. Un adaptador rectangular que conectaba el tambor con la boca pensada para cargadores rectos. Ese elemento adicional provocaba atascos frecuentes, alimentación irregular y una sensibilidad extrema a la suciedad. En condiciones de combate real, el tambor podía bloquearse en el peor momento posible. Degtyaryov respondió creando otra modificación del PPD, esta vez pensada para un tambor sin adaptador. Técnicamente el problema quedaba resuelto, pero el precio fue alto. Los cargadores antiguos dejaron de ser compatibles. En un ejército que luchaba con recursos limitados, la ruptura de la intercambiabilidad se convirtió en una pesadilla logística. Un soldado podía encontrarse con munición disponible, pero sin cargadores que encajaran en su arma. Era una paradoja cruel, nacida de la urgencia. En febrero del año 1940, esta versión revisada fue aceptada oficialmente como PPD, modelo de 1940. Durante ese año se produjeron más de 80.000 unidades, y por primera vez el subfusil dejó de ser un arma casi exclusiva de oficiales. Comenzó a llegar a unidades de primera línea, donde su carácter ambiguo quedó expuesto sin filtros. Disparaba rápido, demasiado rápido. La cadencia se disparó hasta cifras cercanas al millar de disparos por minuto, lo que hacía casi imposible controlar el consumo de munición. En cuestión de segundos, un cargador completo podía quedar vacío sin que el tirador lograra impactos efectivos más allá de distancias muy cortas. El intento de simplificar la mecánica para facilitar la producción había empeorado las cualidades de combate. El arma se volvía nerviosa, difícil de dominar y voraz con los cartuchos. La teoría permitía el fuego semiautomático, pero en condiciones reales, bajo estrés y con guantes gruesos, la mayoría de los disparos terminaban siendo ráfagas largas e ineficientes. El alcance teórico de varios cientos de metros existía solo en el papel. En la práctica, el combate efectivo se reducía a distancias donde el enemigo ya estaba peligrosamente cerca. A finales del año 1941, apareció otra modificación más, aún más orientada a la simplificación tecnológica:
La fiabilidad descendió un escalón adicional, pero en ese momento ya casi nadie prestaba atención a esos detalles. La guerra había devorado cualquier margen de elección. El PPD seguía fabricándose no porque fuera bueno, sino porque no había tiempo para detener las líneas y empezar de nuevo. Sin embargo, en los despachos del Comisariado de Armamento, la decisión ya estaba tomada. Ese subfusil tenía los días contados. La conclusión era imposible de ignorar. Tekhtiariov no había logrado crear un subfusil equilibrado. Cada intento de abaratar y acelerar la producción empeoraba el comportamiento del arma en combate. El PPD era caro, complejo y exigente con la industria, justo lo contrario de lo que necesitaba un país inmerso en una guerra total. A principios del año 1942, la producción se detuvo definitivamente. Al año siguiente, el arma fue retirada del servicio activo. En total, apenas se habían fabricado alrededor de 90.000 unidades, una cifra insignificante para una guerra de esa magnitud. Pero mientras el PPD se apagaba lentamente, en paralelo se estaba gestando algo completamente distinto. El mando soviético ya no pedía elegancia ni soluciones intermedias. Exigía un subfusil nuevo, capaz de fabricarse por cientos de miles, incluso por millones, utilizando métodos industriales simples y rápidos. El listón técnico no se elevó, se desplazó. La prioridad absoluta pasó a ser la producción masiva, aunque el arma resultante heredara muchos de los defectos de su predecesor. Cuando el nuevo subfusil entró en servicio, el contraste con todo lo anterior fue inmediato y casi brutal. No prometía genialidad ni soluciones milagrosas, pero ofrecía algo mucho más valioso en ese momento: previsibilidad. El arma disparaba cuando debía disparar, se alimentaba sin caprichos y no exigía cuidados delicados. Su diseño aceptaba de antemano que sería producido en masa, en fábricas sobrecargadas, por trabajadores agotados y en algunos casos con una formación mínima. Esa aceptación de la realidad fue su mayor fortaleza. La reducción de la cadencia transformó por completo el comportamiento en combate. El subfusil dejó de vaciar cargadores en un parpadeo y permitió al tirador mantener el control incluso bajo presión. Cada ráfaga corta tenía sentido, cada cartucho contaba. En un contexto donde la producción de munición consumía miles de horas de trabajo humano, esa diferencia no era un detalle técnico, sino una cuestión estratégica. El arma ya no obligaba a disparar más de lo necesario. Por primera vez, la mecánica y la economía de guerra caminaban en la misma dirección. La compacidad se convirtió en otra ventaja decisiva. Con la culata plegada, el subfusil podía moverse con facilidad en espacios donde antes resultaba torpe cualquier arma larga. Trincheras estrechas, escaleras destruidas, interiores de vehículos y edificios en ruinas dejaron de ser un problema constante. Para exploradores, zapadores y tripulaciones de carros de combate, aquello no era comodidad, sino supervivencia. El arma se adaptaba al soldado, y no al revés. El cargador recto resolvió de una vez por todas el lastre heredado de generaciones anteriores. Sin tambores pesados ni piezas intermedias, la alimentación se volvió fiable incluso en condiciones de barro, polvo y nieve. La intercambiabilidad dejó de ser un problema logístico y pasó a ser una norma. Un cargador funcionaba en cualquier arma del mismo tipo, sin ajustes ni rituales previos. Esa simplicidad redujo errores, ahorró tiempo y en combate eliminó una de las fuentes más peligrosas de fallos inesperados. La fabricación del subfusil reflejaba la misma filosofía. Estampación, soldadura por puntos, tolerancias amplias y un número mínimo de operaciones complejas. El acabado podía ser tosco, incluso descuidado, pero la funcionalidad estaba ahí. Algunas armas mostraban marcas evidentes de producción apresurada, bordes sin pulir y ensamblajes poco elegantes. Sin embargo, disparaban. Y disparaban siempre. En una guerra total, esa fiabilidad básica superó cualquier crítica estética. La expansión de la producción fue rápida y extensa. Varias fábricas asumieron la tarea, incluso en regiones sometidas a condiciones extremas. El suministro de materiales no siempre era estable, pero el diseño permitía adaptaciones sin detener el proceso.
El subfusil se convirtió en una herramienta flexible, capaz de nacer en entornos industriales muy distintos sin perder su esencia. Esa adaptabilidad aceleró el proceso de saturación de las unidades de combate. Con el aumento de su presencia, la estructura de las formaciones cambió de manera irreversible. Las unidades armadas con subfusiles ya no eran una excepción, sino una parte integral del orden de batalla. La infantería ganó una capacidad real para dominar el combate cercano sin recurrir a soluciones improvisadas. La densidad de fuego dejó de depender del azar o de armas heredadas de diseños fallidos. Ahora respondía a una lógica clara y repetible. Este subfusil no resolvió todos los problemas ni convirtió a quien lo empuñaba en invencible. Tampoco pretendía hacerlo. Fue una respuesta directa a una cadena de errores, experimentos fallidos y decisiones tomadas bajo presión. Cerró un proceso iniciado décadas antes, cuando se intentó crear un arma automática sin comprender aún su verdadero papel. Aquí por fin, ese papel quedó definido con crudeza y sin ilusiones. El arma siguió en servicio mientras cumplió su función específica. Cuando esa función dejó de ser prioritaria, fue sustituida sin dramatismo. No hubo ceremonias ni discursos sobre su grandeza. Había sido concebida para un momento concreto y para una necesidad concreta. Y cuando ambas desaparecieron, su ciclo terminó. Así de simple. Si esta historia te ha parecido intensa e interesante, deja tu like, escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos sobre armas, decisiones y errores que cambiaron el curso de la guerra.